Para comenzar formalmente, les presento a la maestra Erika Salinas. Ella es miembro del Departamento de Estados y Municipios de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Buenos días, maestra. Bienvenida. Muchas gracias, Ariana. Buenos días a todos. A nombre de la CONUE, quiero agradecer a ICA Procobre el apoyo para realizar esta serie de webinars enfocados a mejorar la eficiencia energética en temas de interés para estados y municipios. A continuación les presentaré al ingeniero Héctor Ledesma y al ingeniero Jorge Benítez, a quienes agradecemos su tiempo y apoyo como ponentes. El ingeniero Ledesma es director de estados y municipios en la CONUE, donde colabora en la operación del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en alumbrado público municipal y en el fortalecimiento del uso eficiente de la energía en los servicios públicos municipales. El ingeniero Benítez, por su parte, ha colaborado como jefe de producto y diseñador de proyectos en el sector eléctrico y de iluminación y actualmente es jefe del Departamento de Alumbrado Público de la CONUE. Muchas gracias a los dos. Hola, buenos días. Agradezco el apoyo de Capro para el desarrollo de este webinar. Este webinar nace a partir de una conferencia que tuvimos hace un par de semanas en el Simposio Internacional de Energía organizado por la CANAME. Ahí tuvimos la oportunidad de discutir temas de relevancia en temas de soluciones técnicas que obedecen a los proyectos de alumbrado público municipal y sus verificaciones y certificaciones con la normatividad aplicable. En ese sentido, he rescatado de esa charla que tuvimos con dos expertos y una unidad de verificación algunos puntos y que con el apoyo del equipo de alumbrado público de la CONUE hemos reflejado en esta presentación. Vamos a continuar. Bueno, una breve introducción. Como bien sabemos, el alumbrado público es uno de los servicios principales que tienen a cargo los municipios, basado esto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a través del artículo 115, fracción 3, establece que los municipios tendrán a cargo diversos servicios y, bueno, el alumbrado público destaca dentro de estos servicios. La pregunta es ¿por qué es importante el alumbrado público en los municipios? Sin lugar a dudas, el consumo de energía eléctrica por este servicio representa una gran oportunidad para las haciendas o tesorerías municipales. Esto debido a que, bueno, cada año hay un incremento en las tarifas aplicadas para este servicio por la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido también es uno de los servicios que más demanda la población y esto se deriva mucho del crecimiento urbano que tienen las ciudades y los municipios y también esto conlleva diferentes impactos, tanto en temas sociales como de seguridad pública, la imagen urbana y obviamente tiene un impacto en los temas ambientales cuando se aplica la eficiencia energética. Sin embargo, es bien sabido que los municipios siempre enfrentan desafíos, barreras o aspectos técnicos y económicos que influyen en que esto se convierta en un servicio deficiente y obviamente tiene un alto costo durante el tiempo, ¿no? Entonces, por eso para la CONUE y para los municipios es importante tener muy claro el gran impacto que tiene el alumbrado público. Como os comentaba, el tema de la oportunidad en las haciendas municipales, esto está derivado de las tarifas eléctricas para alumbrado que establece CFE. En esta lámina podrán ver que esto aplica para semáforos, para el alumbrado vial, el alumbrado ornamental, que vamos a decir por temporadas, y esto se acerca en temas de fiestas patrias, Navidad, etcétera, para las plazas y jardines públicos. La tarifa se divide en dos. La tarifa 5 está acotada a las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y la 5A está en el resto del país, todos los municipios que no están en estas zonas metropolitanas. Y a su vez están contratadas en dos servicios, vamos a decir, en media tensión y en baja tensión. Bien sabemos que casi, voy a decir un número muy aproximado,
casi el 80% del alumbrado público está en baja tensión. Esto lo que representa es que obviamente la tarifa es 16% un poco más cara que los servicios que están en media tensión. Y bueno, ahí lo podremos ver. Por ejemplo, para la tarifa 5A, en media tensión el precio actualmente en septiembre es de 2.5 pesos por kilowatt hora. Y en caso en la baja tensión ya alcanza los 3.4 centavos por kilowatt hora. Y como les comentaba que esto lleva un incremento anual, aquí vemos la evolución de las tarifas de alumbrado público que han tenido desde 2003 hasta 2014. Si bien la línea de la tarifa 5A, la que es un poco más verde, habla de que bueno, en el 2003 el precio promedio facturado era de 1.68 y para el 2014 quedó en 3.18. ¿Qué quiere decir? Que más o menos tenemos casi el 89% de tasa de crecimiento de la tarifa. Entonces, eso se ve reflejado en que cada año todos los municipios deben considerar en sus presupuestos municipales este incremento anualizado. También quería mostrarles, esta parte de la introducción, hay una evolución en el consumo de energía eléctrica en el servicio de alumbrado. Si bien, de igual manera, la tarifa 5A, bueno, obviamente por el número de municipios representa los mayores consumos, y la 5A se ha mantenido en más o menos abajo de los 1000 gigawatts hora. Sin embargo, hubo un pico entre 2012 y 2013 que refleja obviamente una condición atípica en estos consumos, no es estable. Esto puede obedecer a, quiero suponer, al tema del cambio de empresa eléctrica en la Ciudad de México, cuando cambió de la empresa Luz y Fuerza a CFE, y obviamente debió de haber algún ajuste en los consumos de energía eléctrica en el alumbrado público. Ya para el 2014 ya tuvo otra condición atípica, una disminución, que bueno, vamos a pensar, igual supongo que por temas de eficiencia, la Ciudad de México ha tenido grandes cambios del alumbrado público con equipos eficientes, entonces puede obedecer a eso. Estas fuentes de CFE son a través del sistema de información energética y ustedes también lo pueden consultar. Y bueno, esta es la evolución que ha tenido el consumo. Más o menos también estimo que el consumo ha incrementado arriba del 30% del 2003 al 2014 por alumbrado público. Y esto obedece al crecimiento que tienen todos los municipios en su desarrollo urbano. Con base en los municipios que han participado en el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público, con información de todos los censos de más o menos casi 370 censos de municipios, tomamos la muestra de las tecnologías instaladas en el alumbrado público. Como ustedes verán, el 62% de las tecnologías de alumbrado público instaladas en los municipios es vapor de sodio de alta presión. Quiero decir que obviamente este 62% se reparte en las potencias naturales ofertadas por el mercado. Estamos hablando desde 50 watts hasta 400 watts, más o menos. Después le sigue el aditivo metálico cerámico, un 13%. Esto obedece al cambio tecnológico. Aditivos metálicos cerámicos es una tecnología eficiente y bueno, se ha colocado con un gran porcentaje dentro de los municipios. Después viene el aditivo tradicional o denominado de cuarzo. De ahí viene la fluorescente, que si bien desde el 2005 en la norma de instalaciones eléctricas ya se prohíbe para uso en alumbrado público, muchos municipios aún tienen esta tecnología. Y los LED también, vamos a decir, la tendencia del mercado para instalar LED se ha colocado con un 3%. Y un 9% de diversas tecnologías que si bien solamente se reparten este 9% en porcentajes menores a 1%. Estas tecnologías son el vapor de mercurio, las incandescentes, luz mixta, fluorescente compacta, sodio en baja presión, inducción magnética y el vapor del sodio de alta presión cerámica, que también es una tecnología que consideramos eficiente.
y bueno, vamos a decir, se ha quedado por muchos años en el mercado, y bueno, el halógeno, ¿no? Entonces, esta es una muestra del potencial que hay de ahorro de energía, sustituyendo todo el vapor de sodio y todas estas tecnologías ineficientes instaladas. Bueno, como les comentaba que esta presentación, su base nace en este simposio que tuvimos en Caname. Ese día con los expertos hablamos de que para elaborar un proyecto, para pensar en cómo dimensionarlo, necesitamos conocer las condiciones actuales, tener un diagnóstico muy detallado. Esto nos lleva a que necesitamos desarrollar este diagnóstico con apoyo de universidades, académicos, consultores, expertos, profesionales en la materia, que nos ayuden a conocer las condiciones físicas del sistema de iluminación. Vamos a decir, es el principal, es el motor del alumbrado público, y necesitamos conocer en qué condiciones físicas aparecen los luminarios, los balastros, las lámparas de equipos tradicionales, y suponiendo que la mayoría de los municipios tiene sodio, es necesario conocer las condiciones de operación de estos equipos. Y no podemos olvidar el tema de la infraestructura, vamos, toda la parte que hace funcionar a este sistema de iluminación, tales como los circuitos, las fotoceldas, los brazos, postes, cableado, transformadores, etcétera, ¿no? Entonces, sí necesitamos conocer las condiciones reales de los equipos. Vamos a continuar. Y bueno, para esto, en esta lámina, lo que vemos son los componentes del sistema de iluminación. Si bien, como les comentaba, está compuesto por una lámpara, y bueno, hay lámparas que son autobalastradas, lux mixta, incandescentes, fluorescentes compacta, halógeno, inducción magnética, y los LEDs, pues son lámparas que su potencia es lineal. Aquí sí quisiera resaltar que, bueno, para este tipo de lámparas, la adición al 25% de equipo auxiliar que a veces considera CFE, pues no aplicaría, porque realmente la potencia lineal o nominal de la lámpara es lo que va a consumir. Y por otro lado, las lámparas balastradas, que son las de alta intensidad de descarga, como es el sodio de baja presión, de alta presión, los aditivos estándar de pulso y cerámico, lo vamos a reflejar aquí como una lámpara que sí obviamente tiene vamos a decir, hay que adicionarle un consumo extra, que por lo regular CFE lo pone el 25%, pero actualmente ya hay balastros con alta eficiencia, y hay que demostrarle a la CFE la eficiencia que tienen estos equipos, y ahorita se los vamos a comentar. Igual, de la misma manera, los componentes del sistema de iluminación pues están compuestos por balastros electrónicos y magnéticos, que ustedes podrán identificar dentro de los equipos de iluminación existentes que están instalados. El luminario, también conocer las condiciones, la vida útil que tenga el equipo y los tipos de luminarios que puedan tener para parques, para jardines, para las avenidas, etcétera. Después, como les comentaba, no podemos olvidar el tema de la infraestructura. Digo, al final de cuentas, si esto no está en condiciones, el sistema de iluminación no va a tener un desempeño óptimo. Entonces, sí hay que considerar los postes, los brazos, el cableado y las fotoceldas y sus condiciones. Vamos a decir qué tipo de material tengo en los postes, si son de acero, si son de madera, si son de concreto, su altura, vamos a decir la ubicación que tiene y la condición actual. Los brazos de la misma manera, la longitud, qué tipo de material tiene y en qué condiciones está. Y el cableado también, ¿no? Al final de cuentas, por lo regular existe el cableado de cobre, que es el que se ocupa para las conexiones de los equipos. Y por último, el tema de control de las fotoceldas. Después, esto es algo que nos parece muy interesante comentar, si bien vamos a explicar la NOM 13 y sus particularidades para la verificación, pero dentro de este diagnóstico consideramos que los municipios deben conocer bien esta norma. Al final de cuentas, hoy en día, vamos a decir, esta norma tiene que estar concebida en cualquier diseño, en cualquier sustitución de equipos de alumbrado. ¿Por qué? Porque dentro de los municipios debemos identificar qué tipo de vialidad tenemos de entrada, ¿no? El pensar de hacer un cambio de alumbrado público es necesario saber qué tipo de vialidad tenemos. Y para esto la norma, y tomándola de referencia, divide bien las vialidades, divide cuáles son las autopistas y carreteras, los accesos controlados y vías rápidas, vías principales,
primarias y colectores y secundarias. Entonces, cada una de estas vialidades, y más adelante el ingeniero Benítez les va a explicar cuáles son sus alcances y significados, valdría mucho la pena que los municipios identifiquen qué tipo de vialidades tenemos. Digo, realmente a veces en municipios medianos, pequeños, por lo regular tenemos en la mayoría de los casos principales y primarias y secundarias, pero si bien hay municipios que cruzan, hay carreteras que cruzan los municipios, y es importante conocer qué tipo de vialidad, porque no se exigen los mismos niveles de iluminación para algunas vialidades que a otras. Esto quiere decir que a veces tenemos equipos de potencias muy altas, vamos a decir, con un nivel de iluminación que dentro de esta vialidad, de acuerdo a la norma, no es necesario tener estas potencias ahí, que al final repercuten en el consumo de energía eléctrica y en la factura que le llega al municipio. Entonces, es importante saber este tipo de cosas. Porque también hemos visto, con base en la experiencia aquí dentro de la CONUE, hemos visto que hay muchos municipios que al final emparejan el municipio en temas de potencias de equipos, es decir, compran 150, 140, 90 o 250 watts en potencia de equipos y los colocan indistintamente en las calles, y eso, vamos a decir, en términos generales, pues está mal concebido. No podemos generalizar las condiciones de iluminación en todos los municipios, porque obviamente cada tipo de calle tiene el nivel requerido, de acuerdo a tránsito vehicular y a condiciones peatonales. Después también tenemos que conocer cuál es la distribución de los luminarios. Vamos a decir, en la ilustración que ustedes ven en esta lámina, vemos avenidas con camellones que se denomina dentro de la norma bilateral opuesto, central doble, y en la fotografía en su lado derecho superior, instalado en un poste de CFE, esta condición la podríamos llamar unilateral. Entonces, es importante saber qué configuración tiene las avenidas y, bueno, obviamente, qué distribución tienen los luminarios. Y, bueno, eso concibe conocer qué distancia interpostal hay entre cada poste, qué altura de montaje, los largos de brazo, la cantidad de luminarios que tengan por tipo de vialidad, y los reajustes del poste, es decir, cuánto el poste está dentro de la banqueta o del camellón, y hay que hacer un ajuste ahí en el diseño de estas instalaciones. Y al final, importante el tema del pavimento. Entonces, la misma norma nos clasifica por 4 tipos el pavimento, y más adelante se le explicará a detalle. Pero sí es importante que en cualquier diagnóstico, ya una vez teniendo la información de condiciones físicas, saber qué características tiene nuestra instalación de alumbrado, tomando lo estipulado en la norma 013. Bueno, también es importante conocer qué tipo de servicio contratado tenemos con la empresa eléctrica. La empresa eléctrica actualmente, y como les comentaba, casi el 80% del alumbrado público en México está en la línea de distribución general de CFE en baja tensión, y bueno, ellos por tal motivo dividen en 2 el servicio. Uno es el servicio medido, que bueno, ese tradicionalmente es a través de medidores, valga la redundancia, y bueno, tiene que tener transformador, un circuito exclusivo para esto, y bueno, ahí obviamente cualquier cambio en temas de eficiencia energética y sustitución de equipos se va a ver reflejado automáticamente. Pero tenemos el segundo caso, que son los servicios directo o censado, y ahí es donde necesitamos el apoyo de CFE con el municipio conjuntamente para cotejar este censo. Cabe señalar que para estos CFE, a través de su procedimiento del control de servicios de alumbrado público, hay una versión 2010 disponible en nuestra página de internet. Tiene que la CFE celebra un convenio con el municipio para establecer las condiciones de uso y estimar el consumo de energía eléctrica. Entonces, dentro de las consideraciones que tienen estos convenios y estos censos, se habla de un uso de 12 horas diarias, una potencia nominal de las lámparas más el 25% del equipo auxiliar, en este caso los balastros, para equipos de alta intensidad de descarga. Y como les comentaba, dado que muchos municipios ya instalan LEDs, no es necesario, en dado caso que ustedes observen que la empresa eléctrica les cobra ese 25% extra. ¿Cómo demostramos cuando necesitamos que CFE reconozca los ahorros de energía del cambio de equipos?
Eh, Esto tenemos que demostrarle que los equipos que hemos adquirido son más eficientes. Entonces, en este sentido, este mismo procedimiento establece 3 documentos de los cuales los municipios pueden hacerse de ellos para presentárselo a la agencia comercial que les corresponda. Uno es la constancia del PAESE, 2 es el sello y 3 es un documento de certificación por laboratorio acreditado de acuerdo a la Ley Federal de Metrología y Normalización. ¿Qué quiere decir esto? Que con un informe de pruebas de una norma de seguridad o de una norma de eficiencia donde se declare la potencia nominal del equipo, es suficiente a través, emitido obviamente por un laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación y aprobado por alguna dependencia o administración competente en estos términos, un organismo de certificación. CFE debe de aceptar la potencia nominal declarada en nuestros informes. Es parte de, vamos a decir, el convenio que celebren con la CFE. A continuación vemos el tema de los planos. Ahorita últimamente hemos visto que muchos municipios están transitando a que su plano, a tener un plano digitalizado para conocer la ubicación exacta de la lámpara y en muchos casos hasta su propio funcionamiento. Es decir, la lámpara dentro de este sistema de control y estos planos puede, bueno, vamos a decir, ya es una cosa son los planos y otra es tener un sistema ya digitalizado que nos permita ver el funcionamiento de la lámpara. Es muy importante que tengan este tipo de documentos para que puedan tener elementos muy importantes para estos diagnósticos y esta parte de poder concebir un diagnóstico. Bueno, como parte de esta presentación ya hablamos sobre el diagnóstico, sobre conocer las condiciones físicas de los equipos, de la infraestructura, del tipo de tarifa que me está aplicando y del servicio que tengo contratado a través de medición o censos. Ahora, ¿cómo encontramos la solución a estos temas del diagnóstico de ineficiencia energética en alumbrado? Pues de salida tenemos el cambio de equipos, la sustitución de equipos. Pareciera un camino muy fácil para los municipios quitar un equipo y otro, pero vamos a decir, esto representa un poco de trabajo para los municipios porque no solamente es cambiar uno a uno, tenemos que saber qué hacer en estos momentos importantes. Los sistemas de iluminación actuales o existentes en los municipios pueden ser sustituidos por otros que tengan una mejor eficiencia energética, una mejor eficacia, con flujos luminosos iguales o similares. Esto garantiza que no habrá disminución en los niveles de iluminación, manteniendo un confort lumínico en las vialidades y en la población. También esto puede ocurrir que haya sistemas con mayor eficacia y con un flujo luminoso inferior al sistema actual. Y esto sí se puede reflejar en muchos municipios. Como les comentaba, vamos a pensar que en una carretera que cruza un municipio tenemos lámparas de sodio de 250. Obviamente los valores establecidos por la NOM 013 establecen niveles de iluminación muy bajos porque realmente ahí no hay tránsito peatonal, es un tránsito más lento vehicular, entonces no requieres tanto nivel de iluminación. Entonces sí podemos instalar un equipo, vamos a decir, con mayor eficacia, un flujo inferior menor a un equipo actual, pero obviamente esto se va a reflejar una reducción en los niveles de iluminación. Y para ello necesitamos verificar estos niveles a través de el cumplimiento de la NOM 013 de eficiencia energética en sistemas de alumbrado en vialidades. Continuando con esta misma teoría, también los equipos existentes pueden ser sustituidos por sistemas de mayor potencia y con un flujo luminoso mayor al actual. Esto ocurre mucho en los casos de los municipios donde hay lámparas fluorescentes instaladas de 85 o 65 watts, donde realmente fue instalada, vamos a pensar, quiero suponer un poco, por condiciones de costos o desconocimiento de la tecnología adecuada para el alumbrado. Entonces, esto refleja que hay zonas en los municipios donde la iluminación no es la adecuada para
el uso de las actividades de la población. Entonces, en este sentido, es necesario que también implica un aumento en los niveles y en la carga, vamos a decir, del sistema alumbrado, por lo que se debe de realizar una comparación con la densidad de potencia eléctrica para alumbrado establecida en esta misma norma. Entonces, podemos igualar las condiciones de los equipos actuales contra equipos del mismo, vamos a decir, del mismo flujo luminoso o mayor y ser sustituidos uno a uno. Pero también pueden ser disminuidos por potencias y por flujos luminosos inferiores, pero ahí necesitamos verificar los niveles de iluminación establecidos en la norma. Y también tenemos la opción de subir la potencia a los equipos, siempre y cuando se cumpla con la densidad de potencia eléctrica para alumbrado máxima establecida en la norma. Entonces tenemos, vamos a decir, hay opciones para cambiar el alumbrado, nada está cerrado en este sentido. Es importante, y lo vuelvo a reiterar, que para el correcto funcionamiento de los equipos es necesario considerar cierta renovación de los elementos de la infraestructura del sistema, como postes, circuitos, fotoceldas, brazos, cableados, transformadores, entre otros, ¿no? Es interesante que también se conozca esto, porque bueno, es la infraestructura, pues vamos a decir, básica que debe tener un equipo de iluminación. Posteriormente, bueno, en la CONUE, debido a que estas tecnologías están normalizadas, que bueno, obviamente en estudios hechos aquí en la CONUE hemos identificado que representan un importante ahorro de energía, se recomiendan 3 tecnologías: los aditivos metálicos cerámicos, la tecnología de LEDs y el vapor de sodio de alta presión cerámico. Entonces, ahí ustedes ven en la ilustración equipos de esta naturaleza que actualmente recomendamos en la CONUE por estas 2 importantes razones. Aquí el ingeniero Benítez desarrolló esta tabla que es comparativa de tecnologías eficientes y bueno, son valores aproximados, digo, no son exactos, porque bueno, eso sí hemos identificado una gran variedad de productos en el mercado con diversas características. Y esto sirve para la toma de decisiones en los municipios. Vamos, está la vida media en horas, la vida útil de los equipos, la eficacia luminosa, el flujo luminoso mantenido, el rendimiento color, que hoy, bueno, obviamente por temas relacionados a la seguridad pública, se busca que el rendimiento de color, el índice de rendimiento de color sea pues alto. Es decir, ustedes ven que los LED dan de 67 a 90, esto quiere decir que, bueno, podemos observar o tener la percepción de los objetos, sus colores tal como son, y obviamente, si ven, lo comparan con el sodio, pues tiene 25 de índice de rendimiento de color. Obviamente es una luz amarilla y no percibimos los objetos y sus colores de la mejor manera. Les dejo esta tabla para que ustedes puedan analizar cada una de las condiciones y las variables que consideramos importantes. Obviamente esto tiene un tema de costos, porque bueno, pues obviamente un equipo de LED tiende a tener un costo más alto que las tecnologías como aditivo metálico y sodio, pero obviamente va a un tema relacionado también en la vida útil, ¿no? Son el doble, duran, vamos a decir, el doble de lo que las tecnologías tradicionales. Bueno, como bien saben, la CONUE lo que más le interesa es conocer que los equipos tengan cumplimiento con las normas aplicables. Esto garantiza el desempeño energético y la calidad del servicio, y la normatividad aplicable a los equipos, vamos a decir, a las lámparas, a los balastros, a los luminarios, y en su caso, en caso de los LED, a todo el sistema conjunto. Es necesario que el producto cuente con un certificado de conformidad de producto vigente, emitido por el organismo de certificación y que está acreditado por la EMA y aprobado por los organismos de normalización o entidades de la Administración Pública Federal que tengan competencia en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas. En su caso, la CONUE tiene la competencia de elaborar y emitir normas oficiales mexicanas en materia de eficiencia energética. Entonces aquí les enlisto las normas aplicables a la tecnología de alta intensidad de descarga, que son el aditivo y el sodio. Como bien, la primera norma es la NOM 028, que es de eficiencia energética en lámparas de uso general. Aquí se establecen los valores mínimos de eficiencia para estas tecnologías.
Después consideramos normas de seguridad, donde están los balastros, que es la NOM 058, de la Secretaría de Economía, la 64 también de seguridad para luminarios, y tenemos dos normas mexicanas, que si bien son voluntarias, pero al hacerlas exigibles en un programa como el Proyecto Nacional, o como, vamos a decir, en unas bases de licitación que los municipios promuevan, se hacen obligatorias. La primera es la NMXJ 507, parte 1, que es el coeficiente de utilización de los luminarios para alumbrado público. Y la segunda es la NMXJ 510, de balastros de alta eficiencia. Entonces, es importante que los municipios consideren estas normas porque les permite tener equipos con mayor eficacia. Para el caso de los LEDs, en este caso es una norma de CONUE emitida por la CONUE, es la NOM 031, y bueno, esta norma tuvo, una condición atípica en términos de la certificación. Tiene dos pruebas que se dividen por el periodo, en periodos de tiempo. Una es la de temperatura de color correlacionada y la segunda es de flujo luminoso mantenido, y esta indica que la lámpara debe de probarse para darles un certificado inicial cumpliendo las 1000 horas de estas dos pruebas y a su vez las pruebas, el resto de pruebas indicadas en el método de prueba de la norma, y con estos van a tener un certificado inicial. Esto no indica que sea un certificado con cumplimiento. ¿Por qué? Porque los equipos se van a quedar hasta cumplir 6000 horas, y ya una vez terminado estas pruebas, el organismo de certificación debe de ratificar el cumplimiento de los certificados de conformidad de producto. Entonces, la recomendación para todos los municipios es que adquieran e instalen equipos de LEDs con certificado con cumplimiento de las 6000 horas. En ese sentido, la CONUE ha emitido un listado que es cada mes que lo emite el área de normalización, donde ustedes verán el estatus de cada uno de los certificados de conformidad mismos que amparan un sinnúmero de modelos de luminarios que tienen certificado con cumplimiento a las 6000 horas, certificado cancelados. Ahí hay un error en la redacción, dice certificados de cumplimiento cancelado. Realmente son certificados cancelados, y hay un certificado inicial a 1000 horas. Y bueno, en los últimos meses hemos visto que los organismos ponen notas que obviamente es un certificado inicial. Ustedes lo podrán encontrar disponible en nuestra página de internet, y bueno, cada mes se actualiza. Perfecto. Entonces, ahí les dejo la liga para que esté descargable esta lista que mensualmente está allá en el nuevo portal de CONUE, que aprovecho para reiterarlo, es www.gov.mx/CONUE, y bueno, ahí viene la lista de dónde podemos encontrar este listado. Es un ejemplo de certificados. Hay distintos organismos de certificación aplicables a cada una de las normas que se acaban de mencionar anteriormente. Y bueno, esto va a ser hasta el momento todo lo que yo tengo que explicar. Voy a aprovechar para darle el uso de la palabra al ingeniero Jorge Benítez, que él nos explicará cómo debemos de evaluar el desempeño de los productos, porque una cosa es que los productos cumplen normatividad aplicable, pero obviamente tienen un desempeño distinto ya una vez instalados en vamos a decir, en el sistema como tal, en los municipios. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Jorge Benítez para que continúe con esta presentación. Hola, muy buenos días. Les agradezco su participación en este webinar. Y bueno, le agradezco al ingeniero Héctor su apoyo. Y continuando con la parte de evaluación, como ya se había mencionado. Bueno, en este caso ahora vamos a hablar sobre la NOM 013 ENER 2013, eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. Bueno, anteriormente se había mencionado que para hacer un proceso
de evaluación o considerar algunas características importantes, se tenía que tomar como referencia esta norma. Bueno, ahora vamos a aunar un poquito más en esta norma y vamos a hablar, bueno, aquí lo que podemos observar es que esta norma va a establecer los niveles de eficiencia energética en términos de valores, de densidad de potencia eléctrica en alumbrado, así como los valores que se requieren para cada clasificación de tanto de vialidades en iluminancia o luminancia promedio. Esto con el propósito de que se diseñe o se construyan bajo un criterio de uso eficiente de la energía eléctrica. Bueno, anteriormente se habían hablado de las clasificaciones de las vialidades que se deben de considerar al momento de hacer un diagnóstico en la consideración del alumbrado público. Y bueno, la norma nos clasifica de la siguiente manera, que son vialidades de autopistas y carreteras. Bueno, la vialidad va a ser el área que va a definir adecuadamente para el tránsito seguro, confortable de los usuarios. Y la autopista son vialidades con alto tránsito vehicular de alta velocidad. Y carreteras, bueno, van a ser vialidades que van a interconectar dos poblaciones con cruces al mismo nivel. Otras clasificaciones van a ser vías de acceso controlado y vías rápidas. Estas vialidades presentan dos o más secciones centrales y laterales. Es en un solo sentido, separado en un solo sentido con un separador central. Vías principales y ejes viales, bueno, sirven como red principal para el tránsito de paso, conecta áreas de generación de tráfico y vialidad. Vías primarias y colectoras son vialidades que sirven para conectar el tránsito entre las vías principales y las secundarias. Y bueno, y como otra clasificación tenemos las vías secundarias. Estas vías secundarias normalmente van a ser para tener acceso directo a zonas residenciales, comerciales o industriales. Pero a su vez, estas vías secundarias se van a clasificar en tres tipos. Tipo A, que es una vía de tipo residencial con alto tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de moderado a alto y con una moderada existencia de comercios. Tipo B, el tránsito nocturno va a disminuir, va a ser moderado. El tránsito vehicular va a ir disminuyendo de bajo a moderado y con moderada existencia de comercios. Tipo C, en este caso, el tránsito peatonal va a ser muy escaso, va a ser muy bajo, y el tránsito va a ser moderado a baja actividad comercial. Y bueno, también tenemos otro tipo de clasificación. Vamos a tener otra clasificación, disculpen, va a ser estacionamientos, van a ser un espacio de servicio público. Y se va a clasificar en abiertos, cerrados o techados. Como ya se había mencionado, otra característica para este tipo va a ser la reflectancia del pavimento. En la norma nos habla de 4 tipos de reflectancias o 4 tipos de pavimentos que existen, que son clase R1, clase R2, clase R3 o clase R4. Dependiendo la clasificación del pavimento, bueno, en la clase R1 vamos a tener una superficie de concreto, clase R2 una superficie de asfalto, R3 una superficie de asfalto regular y R4 superficie de asfalto con textura muy tersa. Estas clasificaciones vienen señaladas en la parte de los anexos de esta norma, de la NOM 013, y en cada una de estas clasificaciones van a encontrar tipos de agregados de cada uno de grava y va a haber, se va a notar podemos decir que ¿cómo le puedo explicar? La superficie se va a notar un poco más tersa, o la textura. Las especificaciones que vamos a obtener para cumplir las normatividades, bueno, deben ser de manera en eficiencia energética. Vamos a aplicar, en los luminarios debe de cumplir, como ya se había mencionado, la NMXJ 501, ANSE 2010, que es la de coeficientes de utilización. Y en los sistemas de alumbrado también deben de cumplir con lo establecido
en las tablas 1, 2 y 3, cuando el cálculo de la iluminación sea por medio o por el método de iluminancia. Y cuando sea por el método de iluminancia se va a cumplir bajo lo especificado en la tabla 4. Bueno, en el sentido de que ustedes coloquen el uso de superpostes también dentro de esta especificación de la norma se va a considerar en la tabla número 5. La tabla número 1, como se les había mencionado, bueno, son los valores máximos de DPA, iluminancia mínimo promedio y valores de la relación de uniformidad promedio de vialidades con pavimento tipo R1. Y aquí tenemos la clasificación de las vialidades antes descritas y los valores que deben de cumplir tanto de iluminancia, mínima promedio, relación de uniformidad promedio y los DPA. En la tabla 2 tenemos los mismos valores, pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí la clasificación del tipo de pavimento va a ser para la clase R2 y R3, dado a que son por el mismo, tienen similares agregados entre de grava para el tipo de asfalto. Entonces se ocupan las dos, se ocupa esta tabla para las dos clasificaciones R2 y R3. Bueno, como dato, se ha observado que en la evaluación que hemos tenido de los proyectos que han mandado los municipios, se nota que más lo abundante en tipo de pavimentación va a ser el R2 y el R3. Aquí tenemos la otra consideración para el tipo de pavimentación 4, tipo de pavimento R4. Como hemos visto en las tablas anteriores, los valores de iluminancia han ido, en un caso van aumentando y van disminuyendo dependiendo la reflectancia que va a tener por el tipo de pavimento. Como les había mencionado también, para evaluar o para tener otro tipo de clasificación, otros valores de luminancia mínima, se va a ocupar la tabla número 4. En este caso, bueno, los datos o las unidades van a cambiar. Anteriormente se estaban ocupando luxes. Ahora lo que se van a manejar aquí van a ser candelas sobre metro cuadrado. Bueno, prosiguiendo en una forma de evaluación, aquí en la CONUE se ocupan dos herramientas, las cuales nos apoyan para dar, una para apoyarnos en la parte del cumplimiento y otra para dar propuestas de sustitución, así como evaluaciones técnico-económicas. En este caso, bueno, tenemos la herramienta SID para sistemas de alumbrado público. ¿Qué nos va a apoyar esta herramienta? Bueno, va a ser una evaluación un poco más detallada de las características de las vialidades que nos van a especificar. Ayuda a determinar si el luminario o la propuesta va a cumplir con las especificaciones de la norma 013 antes mencionadas. Y bueno, también nos permite hacer un análisis de costos, de retornos de inversión y valor presente a lo largo del tiempo. Esta herramienta, bueno, es un poco más detallada porque nos ayuda a determinar, bueno, dando ciertos valores o ciertos parámetros, por ejemplo, van a ser números de carriles, ancho de carril, ancho de camellón, posición del poste, la distribución que va a tener el mismo poste, distancia interpostal. Bueno, ingresando estos datos, esta herramienta nos va a apoyar o nos va a hacer de ayuda para determinar si cierta clasificación o si cierto luminario va a garantizar un cumplimiento. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en este caso el municipio envía la propuesta del luminario así con su archivo fotométrico con extensión IES. Esta herramienta tiene la bondad de lograr procesar esos archivos fotométricos y darnos un detalle de cómo serían los niveles que se van a encontrar en determinada vialidad y la clasificación que nos va a permitir contar con los valores. Y bueno, tenemos, aquí yo les muestro la liga, se las dejo momentáneamente
para que ustedes puedan descargarla sin problemas, y si tienen alguna duda, posteriormente se les puede apoyar con eso. La siguiente herramienta va a ser una evaluación de proyectos de alumbrado público. Como les había comentado, esta herramienta lo que nos va a ayudar va a ser más bien la generación de propuestas con sistemas de iluminación. Ustedes, por ejemplo, van a tener un censo actual del municipio. En la herramienta van a cargar este censo y va a generar unas propuestas de sustitución, aunado y ayudado también por la parte de la facturación eléctrica. Aquí cabe resaltar que en la facturación eléctrica solamente deben de ustedes ingresar los datos que corresponden, pero a la facturación de alumbrado público nada más. Hemos tenido casos en los cuales envían facturas eléctricas, pero el censo, el consumo no refleja lo que tiene el censo. Es decir, la factura eléctrica puede venir con un cobro de algún otro servicio, llámese equipo de bombeo, llámese iluminación de edificios municipales. Por eso en este caso solamente se le solicita que la factura eléctrica o los datos solamente sean del puro alumbrado público. Y bueno, posteriormente va a ser una evaluación de estos proyectos. Cuando ustedes capturen las sustituciones, también nos va a hacer la bondad de darnos, bueno, cuando tengan ustedes la propuesta de sustituciones y costos, la herramienta va a determinar si van a cumplir con ciertos niveles de iluminación y el tiempo de recuperación de la inversión antes del final de la vida de la tecnología. Entonces, es importante que se tengan costos unitarios de los equipos. Y bueno, una vez teniendo, estos costos y estos evaluaciones, también nos hace la bondad de ayudarnos a dar los formatos de participación que van a ser indispensables para ingresar al Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Bueno, ya que tenemos la evaluación del desempeño, el siguiente paso va a ser una verificación en sitio. Y bueno, las personas o las que nos van a apoyar en la parte de estas van a ser las unidades de verificación. ¿Qué va a ser? Bueno, la verificación va a ser constatar de manera ocular o comprobación mediante muestreo o medición de pruebas de laboratorio o algún examen de documentos. Esto determinado bajo un tipo de norma oficial mexicana. Dicha verificación va a ser solicitada a petición del parte interesado. En este caso, un municipio puede acudir a una unidad de verificación acreditada para el apoyo de la verificación en sitio de los luminarios a instalar. ¿Qué es esto? Una vez que el equipo se haya instalado, bueno, el municipio acude con una unidad de verificación para solicitarle el apoyo y decirle, oye, ¿sabes qué? Requiero que verifiques estos luminarios que se han instalado para determinar si cumplen con las necesidades y los niveles de iluminación que aparecen en la norma 013. Y bueno, también dentro de nuestra página podemos encontrar unidades de verificación acreditadas ante la EMA. Y bueno, se les menciona que también alrededor de la República, en los estados de la República van a encontrar diferentes unidades de verificación. Ok, aquí en la pantalla les muestro un ejemplo de dictámenes de verificación y un formato de prueba a los cuales una unidad de verificación hace constatar la cantidad de equipos y bajo qué tipo de norma ha estado haciendo esa verificación. Entonces, como les mencionaba, en el caso de lo que es la NOM 013, la unidad de verificación envía este dictamen y esta portada haciendo mención bajo la norma que está haciendo la evaluación y bajo la cantidad de equipos que
que va a hacer que va a reiterar, perdón, la que va a hacer la evaluación directamente. Y bueno, con esto concluimos la parte de nuestra participación. Les agradezco su atención y estamos atentos a las siguientes preguntas que tengan que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros. Ahora continuamos con la sesión de preguntas. Invito a la audiencia a enviar más preguntas y comentarios a través de esta plataforma. Comenzamos con la primera pregunta que, bueno, nos la hicieron a través de la plataforma, la respondimos, sin embargo nos gustaría que toda la comunidad la escuchara. Si se requiere verificar la autenticidad del certificado de un luminario de tecnología LED, ¿a dónde se puede acudir? Gracias, Erika. Sugiero que con el número de certificado que el proveedor le proporcione al funcionario municipal o al interesado, lo puede cotejar. En el caso de los LED, que es lo que tenemos en la CONUE, está el listado que se mencionó en la presentación. Ese es, vamos a decir, que el primer filtro, revisar que esté dentro de cumplimiento a 6,000 horas. Y en su caso revisar si no está cancelado o está en 1,000 horas y en proceso de pruebas. Y el segundo filtro que recomendamos es que a través de ese número y con el nombre del organismo de certificación que emitió ese mismo, revisar en sus páginas de internet a través del número, que muchos de los, casi en la mayoría de los organismos de certificación, a través de su página web, uno puede poner el número certificado y le va a arrojar el resultado del estatus que guarde ese certificado. Y ya como tercer filtro, en caso de que las páginas de los organismos no estén funcionando a través del buscador, sugerimos que hablen personalmente con los encargados de certificación de productos de estos organismos para cotejar el cumplimiento de los equipos que ampara estos certificados. La siguiente pregunta nos la hace Armando Villegas. Dice, ¿las terracerías en qué tipo de vía y reflectancia se pueden considerar? Gracias, Erika. Bueno, en la NOM 013, no viene referido el tipo de reflectancia para ese tipo de clasificación. Sugerimos que se ocupe la clasificación tipo R4. Natalia Tien nos pregunta, ¿qué características tiene un caso de éxito y cómo lo define la CONUE? Ok, bueno, principalmente lo que nosotros observamos sea el cumplimiento con las normas nacionales mexicanas y con las normas oficiales mexicanas y que los equipos garanticen su funcionamiento al final de la vida. Y también, bueno, otro aspecto principal va a ser el desempeño lumínico y que cumpla con la NOM 013 de niveles de iluminación. También nos preguntan, ¿qué consecuencias habría si un municipio no cumple con las normas oficiales mexicanas? La Ley de Metrología y Normalización, que es donde se basa las normas oficiales mexicanas, ya establece penalizaciones o sanciones para aquellos que no cumplan con las normas oficiales mexicanas y deberá ser por la dependencia correspondiente, el organismo correspondiente. Esto va a aplicar únicamente a las normas oficiales mexicanas en virtud de que son normas obligatorias. Son normas mexicanas, son de características de calidad, entonces en ese sentido, salvo que la solicitara una dependencia o un municipio, tendrá también sus penalizaciones, pero esto lo establece la misma Ley de Metrología y Normalización. José Luis Falcón nos pregunta, ingeniero Héctor,
¿Por qué no se consideran los equipos de alumbrado de inducción como recomendables? Eh, por el principio de que no hay norma oficial mexicana o norma mexicana que establezca los parámetros para compararlas contra otras. Es decir, no la desprestigiamos porque es una tecnología de iluminación. Sin embargo, en la CONUE no tenemos algún método de prueba que nos permita calificar su desempeño. Entonces, en ese sentido, nosotros no la estamos, vamos a decir, recomendando por el tema de que no hay una especificación. Ya muchos proveedores de esta tecnología se les ha recomendado que a través de los organismos de normalización presenten o trabajen un proyecto de norma mexicana a fin de que haya características para poderlas calificar. Ese es el criterio que hemos tomado en la CONUE. En otra pregunta, Raimundo Ramírez. Si queremos comenzar a desarrollarnos en este ámbito de alumbrado público, ¿con quién nos podemos acercar? Bueno, digo, ahí está la Cámara de Consultores. Bueno, ahí hay profesionales que se dedican al tema de alumbrado público, de eficiencia energética. También están los colegios de ingenieros mecánicos y electricistas de todas las partes del país, de las diferentes partes del país. Está la Asociación de Ingenieros de Iluminación, está la propia Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, que sí quisiera aquí resaltar que tienen es un actor de mercado clave en virtud de todas las empresas que ofrecen productos. Ahí aprovecho para mencionar que la CANAME ha creado un micrositio donde aparecen todas las empresas afiliadas y que cumplen con las normas oficiales y normas mexicanas aplicables. Las propias unidades de verificación, yo creo que son ingenieros, vamos a decir, expertos en las normas de alumbrado, que los pueden orientar sin sesgar la parte de verificadores que son. Otra pregunta de Raimundo Ramírez. Para la norma NMXJ 507-1 no se extiende un certificado. ¿Con el informe de prueba es suficiente? Raimundo, en el caso de la NMXJ 507 parte 1, es correcto, no se emite un certificado de conformidad en virtud que el organismo de certificación no cuenta con la acreditación bajo toda la estructura del SISMENEC, que es el Sistema de Metrología y Normalización. Sin embargo, en este caso el organismo de certificación que emite esta norma entrega un dictamen técnico de cumplimiento que pasa por el proceso natural que tiene el certificado. Entonces, en este sentido, la CONUE exige el dictamen técnico de cumplimiento de esta norma y el informe de pruebas nosotros no lo consideramos porque, bueno, el principio de todo este sistema es que, bueno, haya quien emite las pruebas de laboratorio, y en este caso, válgase la redundancia, son los laboratorios y los organismos de certificación que cotejan el cumplimiento de la norma de acuerdo a este informe y de acuerdo a las especificaciones. Entonces, en resumen, no consideramos el informe de pruebas, es necesario presentar el dictamen técnico de cumplimiento por el momento y esperemos que este organismo en la brevedad ya termine este proceso de acreditación de que emita certificados de conformidad ante esta parte de la norma. Patricia Arriaga nos pregunta, ¿es lo mismo hacer una propuesta para municipio que para una constructora que lleva un proyecto de fraccionamiento, por ejemplo? En estricto sentido sí, porque es un proyecto nuevo, vamos a decir, los nuevos fraccionamientos deben de considerar el cumplimiento de la NOM 013 en apego cabal, y también para las modificaciones, pero tiene el mismo sentido porque tienes que cumplir la normatividad aplicable, entonces tiene, vamos a decir, el mismo principio. Marco Villalobos pregunta, ¿existen opciones de financiamiento para que los municipios puedan hacer sustitución de luminarias y cuáles son? Bueno,
Con base en la experiencia que hemos tenido dentro del proyecto nacional, bueno, el socio del proyecto nacional es Banobras, que es la banca de desarrollo. Sin embargo, también hemos visto en diferentes municipios que han tratado de buscar el financiamiento por otra parte, con la banca comercial o banca múltiple, también con financieras, vamos a decir, tipo sofones, que están ofertando financiamiento para municipios. Y bueno, se ha visto diversos esquemas de contratación. El tradicional que ha sido compra-venta de equipos, arrendamientos, también hemos visto que los municipios han hecho, y a través de prestación de servicios. Entonces, estos esquemas, pero bueno, de primera salida sugeriría que visitaras a Banobras, a bancas comerciales, etcétera. Gracias. Claudia Alanís nos pregunta, en el caso de los municipios que cuentan con adeudo con CPE, ¿cómo podemos lograr la medición al sustituir la tecnología de supersodio por LED? No sé si nos podría replantear la pregunta, perdón, porque sí, no la entendemos del todo. Por favor. Bien, en lo que Claudia nos responde con la siguiente, según su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que presentan los proyectos de alumbrado y cómo se pueden evitar? Ok, gracias. Mira, en todos los proyectos, bueno, que se han hecho las evaluaciones, un error muy común ha sido, bueno, las clasificaciones que se han hecho en el tipo de vialidades. Digo, he detectado esa parte que siempre, o sea, marcan un tipo de vialidad y lo que cambian a veces es el tipo de pavimento. En su caso también tenemos una diferente clasificación. Los valores que toman son diferentes. Por ejemplo, me dicen, tengo una vialidad con R1, pero me confunden los valores con un tipo R2 de iluminancia. Entonces ahí ahí van teniendo esa parte de áreas de oportunidad. En este caso, lo que se les recomienda o lo que hacemos aquí es seguir tal y cual están las clasificaciones que vienen dictadas bajo la NOM 013. Tratar de hacer ese reconocimiento del tipo de vialidad, así como su distribución, el acomodo de la distribución de los postes, disculpen, y también dependiendo, bueno, que manejen básicamente las tablas 1, 2 y 3 que aparecen en la NOM 013. Gracias. La siguiente pregunta la hace Argelia Ramírez y dice, para el caso del análisis de sus proyectos, ¿contemplan equipos con Vimeo? No, en este caso no contemplamos los equipos con Vimeo, porque prácticamente el 80% es censado. La siguiente pregunta. ¿El programa de eficiencia energética en el alumbrado va a continuar el próximo año? Y de ser así, ¿continuará el apoyo económico a los municipios? Lo pregunta Andrés Plasencia. Muchas gracias. Es correcto, sí va a continuar el siguiente año. Y se va a seguir haciendo el mismo apoyo a los municipios como actualmente se viene realizando. En el mismo sentido, Abel Lagos pregunta, ¿cuántos municipios se pretenden ayudar mediante el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en alumbrado público municipal? Mira, actualmente, bueno, mientras que ustedes puedan hacer el ingreso de la solicitud al proyecto, se va a seguir ayudando a los municipios. Ahorita un dato certero o un objetivo no se tiene claro, porque vamos tomando los documentos de la manera en cómo van llegando, se les va haciendo el apoyo técnico a los municipios y se les va dando apoyando en las observaciones, pero así un dato certero no te puedo decir, pero llegan las solicitudes de manera constante.
Actualmente se tiene 23 municipios ya concluidos que se están solicitando el incentivo al FOTEACE y 26 municipios que actualmente ya concluyeron, ya tienen el incentivo y ya tienen los equipos instalados. Israel Martínez pregunta, ¿el sello PAESE suple al FIDE o son recomendables ambos? En este caso, por ejemplo, el sello FIDE lo consideramos como un reconocimiento a la excelencia. Es decir, toman de base las normas oficiales mexicanas y, vamos a decir, le dan, esa es la línea base y cualquier porcentaje arriba de lo que indiquen las normas es el sello FIDE como un reconocimiento a la eficiencia energética. Pero es necesario el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Y en su caso, la constancia PAESE es muy similar. Es un protocolo que indica ciertas pruebas a los equipos que hace el PAESE, pero como línea base es el cumplimiento de la norma oficial mexicana. La siguiente pregunta es de Elvedit Sánchez. Cuando la calle no está pavimentada, es decir, es tierra o piedra, ¿cómo lo toman? Gracias. Bueno, aquí el tipo de clasificación, como lo habíamos mencionado, va a ser de tipo clase R4. Nada más. Porque la norma no considera el tipo de este tipo de pavimentación que actualmente la que mencionas. La siguiente pregunta es de Eduardo Quiroz. Dice, para que la CFE reconozca los ahorros por haber realizado un cambio de tecnología, ¿se requiere forzosamente incluir verificaciones a través de la UBIE o deben de reconocerlos en automático con los certificados de luminarias que cumplan con la NOM 031 para el caso de tecnología LED? ¿Me lo puedes repetir, Erika, de favor? Sí, disculpa. Para que la CFE reconozca los ahorros por haber realizado un cambio de tecnología, ¿se requiere forzosamente incluir verificaciones a través de la UBIE o deben de reconocerlos en automático con los certificados de luminarias que cumplan con la NOM 031? Los dos caminos son totalmente viables en virtud de que con los certificados o con el informe de pruebas emitido por un laboratorio indique la potencia nominal del equipo. Y la verificación permite, y así debe de ser, CFE la debe solicitar como formato de portada, como lo comentaba el ingeniero Benítez al final de su presentación. Los dictámenes acompañados del formato de portada le permite a la empresa, al municipio que gestione con CFE el reconocimiento de censos, tener mayor certeza de lo que está instalado. Gracias, ingeniero. Abel Lagos nos pregunta, ¿el mecanismo de repago por ahorros en el proyecto nacional ha presentado buenos resultados? Es decir, ¿los municipios que están participando en el proyecto tienden a pagar su financiamiento mediante esta forma de repago? Debo hacer un señalamiento ahí muy particular, y esto es a título personal. Bien sabemos que el financiamiento para municipios, al final de cuentas, cuando ellos buscan un proyecto de eficiencia energética, realmente los bancos lo que voltean a ver son ciertas garantías, las cuales, vamos a decir, el cambio de equipos y esta eficiencia y estos ahorros que se generan, por lo regular sirven como fuentes de pago primario, pero los bancos pues siempre necesitan una garantía. Entonces, si hay proyectos que, vamos a decir, con el ahorro de energía se están pagando, pero obviamente los bancos siempre requieren garantías. En los casos que los municipios tienen el derecho al alumbrado público, lo ocupan como segunda fuente de pago, las participaciones federales quedan como tercer fuente de pago, pero sí, sin lugar a dudas hay proyectos que son muy rentables, y esto es en virtud de la tecnología existente que tengan. Digo, vamos a pensar que hubiera vapor de mercurio, por decir una tecnología que ya es muy ineficiente, la sustituyes por un LED o por un aditivo, un sodio cerámico, pues puedes obtener ahorros hasta del 60% o hasta el 70% de ahorro de energía por este cambio. Entonces esto permite que obviamente haya una factibilidad financiera
y una capacidad financiera de pago mayor, pero debemos de ser muy honestos, los municipios y los bancos pues manejan ciertas garantías adicionales a los ahorros económicos que generan estos proyectos, pero de que son rentables lo hemos constatado sin lugar a duda aquí en Colombia. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Eduardo Quiroz. ¿Se requiere verificar por parte de la SUBIE la totalidad de los circuitos del municipio cuando se trata de un cambio de tecnología? Sí, totalmente. La UBIE tiene un procedimiento de evaluación de la conformidad y él va a establecer, vamos a decir, el camino para verificar a través de muestreo, pero sí debe de constatar que debe estar la totalidad de equipos que se van a sustituir en el municipio. Claudia Alanís nos pregunta, si no contamos con el recibo de CFE y se hace el cambio de tecnología por una más eficiente, pero necesitamos hacer la comparativa de mejora de una tecnología con otra, ¿cómo lograrlo sin el recibo? ¿Y cómo saber que se tiene alguna mejora en cuanto a eficiencia energética, consumo energético y beneficio económico? Bueno, pues yo creo que para que se conciba un proyecto de la mejor manera y tenga los resultados más adecuados o los esperados al final del proyecto, es necesario tener esa información de base. Lo comentamos en el diagnóstico. Es necesario conocer qué equipos tienes, cuáles son su capacidad en potencia, cuál es el consumo de energía y el estimado en factura eléctrica. Y los recibos también tenemos que tener el histórico. Algo que no mencionamos aquí, pero es importante resaltar, es saber si yo tengo 1000 equipos de 100 watts, tienen un consumo con su balastro, y bueno, obviamente tengo una factura que me está entregando CFE mensualmente a la tesorería municipal, debe haber cierta sincronía entre lo que el consumo de esas 1000 lámparas contra lo que declara la empresa, lo que me factura debe de haber, vamos a decir, esa similitud. Entonces, sí es importante que desde que se conciba el proyecto se obtenga esta información. Si no la tuvieras, que es necesario que la empresa eléctrica te lo proporcione cada mes, tú lo puedes hacer a través del censo, hacer manualmente, como se explicaba, las 12 horas por 30.4 días, adicionando los equipos auxiliares, el consumo real que tiene el municipio, su demanda, su consumo, y facturarlo de acuerdo al mes con la tarifa. Pero sí, sin lugar a dudas, yo sugiero que se tenga la factura que presenta CFE cada mes a los municipios para cotejar esta información. Gracias, ingeniero. Andrés Plasencia nos pregunta, ¿qué opinión les merece el proyecto de alumbrado de la ciudad de Guadalajara desde el punto de vista técnico, que se autorizó hace más de un año y que la obra está concluyendo actualmente? Bueno, es un proyecto en el cual la CONUE tuvo la oportunidad, solicitud del municipio, de participar desde la elaboración de las bases de licitación, en la parte de evaluar a los licitantes y dar un dictamen técnico. Pensamos que fue un proyecto que contó con toda la normatividad que la CONUE expone y recomienda para que los municipios establezcan en las bases de licitación y el mismo proyecto nacional, y consideramos que bueno, fue un proyecto que tuvo toda esta base y por lo cual también de este lado nos sentimos orgullosos de haber apoyado al municipio en todo este proyecto, y sí estamos en la mejor enterados de que ya está concluyendo este proyecto, el mismo que ya ingresó a la CONUE para solicitar el recurso del incentivo, y eso también pues vamos a decir, nos congratula de que el municipio esté participando. Gracias, ingeniero. Abel Lagos pregunta, ¿existe una relación en la parte de compras de equipos eficientes en el proyecto nacional para tener un precio tope o precio máximo por tecnología y potencia? No, no existe. Gracias, ingeniero. Y bien, la última pregunta es de Carlos Cruz, nos dice, buenos días, solo para corroborar,
¿La penalización por incumplimiento de los parámetros de la certificación aplican no al municipio que instaló tecnología que no cumple con lo establecido en la NOM 031, sino al producto por no cumplir con lo establecido en la norma con la que obtuvo el certificado? ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Aquí la sanción podría llegar, yo pensaría que a las dos partes, ¿no? Porque el municipio tiene la responsabilidad de cotejar toda la información de los productos o servicios que adquiera. Tiene un grado de responsabilidad. Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo, la responsabilidad también recae en el fabricante o el comerciante, en este caso, que debe de vigilar que sus equipos cumplan con toda la normatividad. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Es tanto para el fabricante, pero también para el municipio por, vamos a decir, el correcto uso de los recursos y debe cotejar que todo esté de acuerdo al cumplimiento de normas. También quiero resaltar aquí que la CONUE trabaja en coordinación con la Profeco para estos casos. Entonces, si hubiera casos donde ustedes identifiquen este tipo de anomalías, agradeceríamos nos los hicieran saber para nosotros o pueden hacerlo directamente a Profeco en estos casos. Se ha identificado en los últimos meses estos casos de lámparas LED, pero para uso general, que obviamente han estado entrando al país sin certificación con la norma 030 en este caso. Pero si hubiera para municipios y especialmente para alumbrado, agradeceríamos nos los hagan saber. Bien, otra pregunta es de Elvedit Sánchez. ¿Cuántos casos de éxito de alumbrado público existen a nivel nacional? Bueno, en la CONUE tenemos el registro de 26 proyectos de caso de éxito. Se han garantizado técnicamente las inversiones arriba de los 800 millones de pesos. Hemos dado incentivos también arriba de 88 millones de pesos, con instalado más de 170,000 luminarios de las tecnologías que hemos recomendado. Y bueno, hay en distintas partes de este país, desde la zona en la frontera, el municipio de Plutarco Elías Calles en Sonora, pasando por Parral, Delicias, Chihuahua, llegando a Aguascalientes, en Durango, Coneto de Comonfort, tenemos en Tultitlán, Estado de México, Toluca, Chalco, en Veracruz, Tecolutla, en Jalisco tenemos casos como Ixtehuacán del Río, Ocotlán, San Miguel el Alto. Disculpen si no menciono alguno que se me vaya por ahí. Bueno, en Puebla está Atlisco, San Martín Texmeluca. Ahí en la página de internet de la CONUE podrán ver estos 26 casos de éxito con sus datos más relevantes, cuánto invirtieron, qué tecnología sustituyeron, qué tecnología está instalada actualmente, datos de ahorro de energía, etcétera. Muchas gracias, ingenieros. Se nos acaba el tiempo y aún quedan preguntas, sin embargo se las haremos llegar y se las compartiremos a la audiencia en los próximos días junto con el material de hoy. Nuevamente agradecemos el apoyo de ICA Procobre por su apoyo en la realización de estos webinars y le recomendamos a la audiencia estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través del portal de estados y municipios en la página web de la CONUE, que ahora la encuentran en www.gov.mx/CONUE, o a través de nuestro boletín quincenal y claro, por medio de las cuentas de Twitter, @cmunicipios1 y @alumbrado, ya que también compartiremos este material en esos medios en un par de días. Cualquier duda o comentario también se podrá recibir en el correo electrónico comunidad.alumbrado@conue.gov.mx o municipios@conue.gov.mx. Finalmente, aprovecho para invitarlos a los que ya conozcan y a los que no. Existe un portal de intercambio de ideas en distintos temas de energía que es enerweb.mx, que es una iniciativa de la CONUE. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Muchas gracias, maestra. Ingenieros, gracias. Les recuerdo a todos que se les hará llegar el material en un par de días a sus correos electrónicos y pues les agradecemos por su participación y sobre todo por su interés en este tema. Gracias.